¿Alguna vez has imaginado enfrentar tu propio mal cara a cara, solo, en un lugar donde el silencio grita y el calor del desierto parece sofocar incluso el alma? Santo Antón del Desierto vivió esta realidad, pero no solo sobrevivió, él venció. Y hay algo en su historia que pocos conocen, un encuentro sobrenatural tan poderoso que transformó el curso de su vida y reveló un secreto espiritual que la Iglesia mantiene hasta hoy. Su familia, cristiana y de posesiones razonables, era conocida por su caridad y simplicidad de vida. Desde pequeño, el niño aprendió el valor de la humildad y la compasión al observar a sus padres acoger a los necesitados, compartiendo pan y esperanza con los más pobres. Creció entre campos de trigo dorado, donde el aroma del pan recién horneado siempre se mezclaba con la música de la vida cotidiana. Pero esa infancia tranquila y devota fue interrumpida abruptamente por una tragedia que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Cuando tenía alrededor de 20 años, Antón perdió a sus padres de forma inesperada. Fue como si el suelo sólido bajo sus pies hubiera desaparecido. Una casa que antes resonaba con risas y oraciones, ahora parecía una tumba vacía. El sonido de sus pasos resonaba por las paredes como un cruel recordatorio de la soledad. El peso de la responsabilidad recayó sobre sus jóvenes hombros, ya que ahora tenía que cuidar de su hermana menor, aún niña. En medio del luto, Antón buscaba sentido para el vacío que sentía. Pasaba horas sentado a la sombra de una higuera cercana a su casa, mirando hacia el horizonte distante. El viento cálido acariciaba su rostro mientras reflexionaba sobre el propósito de su existencia. A menudo se dirigía a la iglesia de la aldea, una construcción simple de piedra, donde el olor de la cera de vela se mezclaba con el perfume del incienso. Era allí donde encontraba algún alivio en su dolor, sumergiéndose en la quietud de las oraciones y en las palabras del Evangelio. Fue durante una de esas visitas a la iglesia, mientras los primeros rayos de la mañana iluminaban las ventanas de vitrales simples, que ocurrió un momento transformador. El sacerdote leía el Evangelio de Mateo y su voz resonaba suavemente por las paredes de piedra. Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Estas palabras golpearon el corazón de Antón como un rayo. Sintió como si el mismo Cristo estuviera hablando directamente con él. Era una orden clara, un llamado que no podía ignorar. En los días que siguieron, Antón luchó contra la duda y el miedo. Caminaba por los campos de su propiedad, sintiendo la tierra caliente bajo los pies y observando el viento jugar con las espigas de trigo. Pensaba en el confort que sus bienes le proporcionaban y en la seguridad que ofrecían para su hermana. Pero cada vez que intentaba convencer a sí mismo de permanecer en su vida común, las palabras del Evangelio regresaban con fuerza arrolladora. Lo que poseía no era realmente suyo. Todo era transitorio y su alma anhelaba algo eterno. Antón comenzó a vender sus propiedades y a distribuir el dinero a los pobres. La gente de la aldea quedó perpleja con su decisión. «Eres joven, Antón», dijeron algunos, «¿y tu hermana cómo sobrevivirá?». Pero él, con los ojos llenos de serenidad y confianza, respondió: «Dios proveerá». Con lo que le quedó, se aseguró de que su hermana fuera acogida por una comunidad de mujeres cristianas, donde podría crecer en seguridad y fe. Cuando la última moneda fue entregada y el último bien dejado atrás, Antón se sintió ligero, como si el peso del mundo hubiera sido removido de sus hombros. Partió de su aldea al amanecer, llevando consigo solo la ropa simple que vestía y una voluntad inquebrantable de seguir el llamado divino.
Mientras caminaba hacia el desierto, el sonido de sus pasos parecía marcar el comienzo de un nuevo viaje, un viaje que transformaría no solo su vida, sino también la historia de la espiritualidad cristiana. El desierto, vasto y silencioso, lo esperaba como una madre acogedora y exigente, lista para moldearlo y probarlo. El cielo azul profundo parecía una cúpula que atestiguaba su acto de fe, y mientras el viento levantaba pequeños remolinos de arena en su camino, Antón caminaba no con miedo, sino con esperanza. Aquel que había perdido todo ahora, había encontrado todo, porque había encontrado a Dios. Al dejar la aldea que lo vio crecer, Antón caminaba con pasos firmes hacia el desierto, un lugar que pocos se atrevían a explorar. Las dunas de arena dorada se extendían hasta donde los ojos podían alcanzar y el calor abrasador hacía que el aire ondulara en el horizonte. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el sonido rítmico del viento llevando pequeños granos de arena. Allí, en esa vasta soledad, Antón encontró un nuevo hogar, un lugar donde su alma podría descansar lejos de las distracciones del mundo. Al llegar a una antigua tumba abandonada, construida en tiempos que él ni siquiera podría imaginar, Antón decidió que ese sería su refugio. El interior de la tumba era frío y húmedo, un contraste sorprendente con el calor del exterior. El olor a tierra seca se mezclaba con el leve aroma a moho de las paredes de piedra. Limpió el lugar con sus propias manos, apartando el polvo y pequeños insectos hasta que el ambiente estuviera mínimamente habitable. Sin nada más que una vestimenta sencilla y un trozo de pan seco, Antão inició su vida de renuncia total. Las primeras noches fueron particularmente difíciles. El frío del desierto invadía sus huesos y el sonido del viento silbando por las rendijas de la tumba creaba un ambiente inquietante. Pero el verdadero desafío no venía de afuera. Era dentro de sí mismo, donde Antão libraba las mayores batallas. En el silencio absoluto, pensamientos y recuerdos surgían como tormentas en su mente. Recordaba la risa de su hermana, las voces cálidas de la aldea y la seguridad de su antigua vida. Esos pensamientos venían acompañados de una duda corrosiva. ¿Hice la elección correcta? ¿Por qué dejar todo atrás? Las tentaciones no tardaron en aparecer. En una de las noches más oscuras, mientras Antão rezaba de rodillas, sintió un peso sofocante en el aire. Era como si la propia atmósfera a su alrededor hubiera cambiado. Escuchó voces susurrando su nombre, llamándolo para que regresara. Estas voces tomaban formas familiares, como la de sus padres fallecidos o de amigos de la infancia. Antão apretaba los ojos, negándose a ceder, y murmuraba oraciones con creciente fervor. Entonces, las voces se transformaban en gritos aterradores, tratando de infundir miedo en su corazón. Él permanecía inmóvil, como una roca en medio de una tormenta. Durante el día, el desierto mostraba su rostro más implacable. El sol quemaba la piel de Antão, que comenzó a agrietarse de tan seca. El calor intenso hacía que el aire fuera difícil de respirar y las fuentes de agua eran escasas. Encontraba sustento en raíces y plantas que aprendió a identificar y consumía agua que acumulaba pacientemente en recipientes improvisados. Cada sorbo era un regalo, un recordatorio de que, incluso en las condiciones más severas, había provisión suficiente para sobrevivir. Antes de continuar, me gustaría saber si te está gustando esta historia. Si es así, te pido encarecidamente que te suscribas al canal y dejes un comentario con tu opinión o contando algo milagroso que te haya sucedido, pero no salgas del video. Mira hasta el final. El canal está pasando por dificultades y la mejor manera de ayudarnos es así, comentando y suscribiéndote. Ahora volvamos al tema. Un día,
Mientras exploraba los alrededores, Antão encontró una cueva escondida en la ladera de una montaña. Al entrar, sintió el aire fresco y vio un pequeño arroyo fluyendo suavemente por el suelo rocoso. Era como si la providencia hubiera guiado sus pasos hasta ese lugar. Decidió mudarse allí, donde podría vivir con un poco más de comodidad. En ese espacio, el sonido del agua corriente y el canto distante de los pájaros que cruzaban el cielo se convirtieron en compañeras constantes, aliviando un poco la soledad. Pero incluso allí, las tentaciones persistían. Una mañana, mientras oraba, sintió una presencia diferente. Al abrir los ojos, vio ante sí una figura reluciente, envuelta en una luz que deslumbraba su visión. La figura, que inicialmente parecía angelical, comenzó a hablar con una voz dulce, ofreciéndole riquezas, poder y gloria si abandonaba su vida en el desierto. Con tu sabiduría y tu fuerza, podrías liderar a muchos y conquistar el mundo, decía la voz. Pero Antão, con el corazón firme, respondió: mi gloria está en servir al único que es eterno. Al escuchar estas palabras, la figura desapareció, dejando tras de sí un olor acre a azufre. A pesar de todos estos desafíos, había momentos de profunda alegría y consuelo. Durante una noche estrellada, Antão se sentó en la entrada de la cueva y miró al cielo. La vastedad del universo parecía reflejar la grandeza del propósito que había abrazado. Sintió una paz tan intensa que las lágrimas rodaron por su rostro. Era como si, en ese instante, estuviera en perfecta comunión con el Creador. El sonido del viento se convirtió en una melodía suave, y el desierto, antes hostil, parecía ahora un santuario vivo. A lo largo de los meses, Antão comenzó a notar cambios dentro de sí. Su mente, antes agitada y llena de dudas, se había vuelto serena y enfocada. Su cuerpo, acostumbrado a la privación, se volvió más fuerte y resistente. Sentía que cada día en el desierto lo moldeaba, como el escultor que trabaja pacientemente en el mármol para revelar la belleza oculta en su interior. La soledad, que al principio era una carga, ahora era un regalo. En ausencia de distracciones, Antão encontró la verdadera libertad, la libertad de conocerse a sí mismo y a Dios de manera más profunda. Ya no se preocupaba por lo que había dejado atrás. En cambio, cada día era una oportunidad para renovar su entrega y fortalecer su fe. Así, Antão continuaba su viaje en el desierto, convirtiéndose en un ejemplo vivo de que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en cuánto somos capaces de entregarnos. A cada paso que daba en las arenas calientes, se acercaba más a un propósito eterno, como un hombre que ha encontrado su verdadera patria en medio del silencio del desierto. El desierto, en toda su vastedad y misterio, comenzó a convertirse en el campo de batalla más íntimo e invisible en la vida de Antão. Después de semanas de adaptación al aislamiento y a la rutina de oración incesante, comenzó a experimentar algo que pocos podrían soportar: una guerra espiritual que trascendía lo físico. En las profundidades de la soledad, donde el sonido del viento era la única constante, Antão sintió la presencia de fuerzas que pondrían a prueba su fe hasta los límites más extremos. En una noche especialmente oscura, mientras el santo estaba en profunda oración, un ruido extraño cortó el silencio. Inicialmente parecía un murmullo distante, como el viento susurrando entre las rocas, pero pronto se intensificó, transformándose en voces desconexas que lo llamaban por su nombre. «Antón, vuelve. ¿Por qué eliges sufrir cuando el mundo tiene tanto que ofrecerte?» Estas palabras, envueltas en un tono seductor y amenazador, resonaban en las paredes de su cueva. El corazón de Antón se aceleró, pero se mantuvo firme, respondiendo con salmos e invocaciones al nombre de Cristo.
Entonces, las voces se transformaron en risas agudas y perturbadoras que parecían burlarse de su fe. De repente, imágenes comenzaron a surgir en su mente. Banquetes lujosos, mesas adornadas con frutas brillantes, panes suaves y vinos que brillaban como rubíes a la luz del sol. Podía casi sentir el aroma de las especias, el calor del pan recién horneado y la frescura del vino tocando sus labios resecos. Pero esas imágenes tan vívidas eran un veneno para su alma. Antón apretó los ojos y comenzó a orar con más fervor, clamando para que su mente fuera purificada. Las tentaciones no eran solo espirituales, también asumían formas físicas. Una noche, mientras dormía en el frío suelo de su cueva, sintió algo presionar su pecho. Abrió los ojos y vio una figura sombría con ojos ardientes como brasas que intentaba sofocarlo. Su respiración se volvió pesada y un sudor frío cubrió su frente. Pero Antón, en medio de la presión asfixiante, logró susurrar: «Jesús, ayúdame». En el instante en que pronunció estas palabras, la figura desapareció como humo al viento y sintió que el peso se desvanecía. Cierta mañana, mientras caminaba por las arenas doradas en busca de raíces y hierbas, Antón se encontró con una visión aún más perturbadora. Un hombre apareció a lo lejos, vestido de manera majestuosa, con una sonrisa amistosa y manos extendidas. «Antón», dijo él con voz suave, «¿por qué sufres tanto? Dios no quiere eso de ti. Ven, puedo mostrarte una vida mejor». Pero Antón percibió algo inusual. La mirada del hombre era fría, carente de compasión. Respondió con firmeza: «Si eres quien afirmas ser, no necesitas las vestiduras lujosas ni las palabras traicioneras. Déjame en paz». La figura desapareció, dejando tras de sí un olor agrio que llenó el aire. Estos episodios se volvieron recurrentes, pero en lugar de debilitar a Antón, lo fortalecieron. Comenzó a darse cuenta de que cada tentación era una oportunidad para reafirmar su fe. Durante los días, su oración se volvía más profunda y dedicaba más tiempo a la meditación. Al caer la noche, incluso sabiendo que nuevas pruebas podrían surgir, sentía una paz inquebrantable en su corazón. Hubo una ocasión especial que marcó profundamente su viaje espiritual. En una madrugada, tras horas de oración, Antón tuvo una visión de luz que iluminó toda la cueva. Sintió una presencia cálida y reconfortante que le trajo lágrimas a los ojos. «No temas, Antón», dijo una voz serena, «pues estoy contigo en cada batalla. Nunca estarás solo». Esta experiencia renovó su valentía y le dio la certeza de que sus esfuerzos no eran en vano. Pasaron los días, y Antón comenzó a acostumbrarse a las trampas que el enemigo colocaba en su camino. Aprendió a reconocerlas incluso antes de que se manifestaran por completo. Las noches, antes llenas de miedo, ahora eran ocasiones de vigilia y oración intensa. Cada nuevo desafío era recibido con confianza, pues sabía que la victoria no dependía de su fuerza, sino de la gracia divina que lo sostenía. El desierto, antes un lugar de aislamiento y dolor, se convirtió en un santuario de aprendizaje y transformación. La arena que ardía bajo sus pies parecía ahora parte de un terreno sagrado, donde su fe era refinada como oro en el fuego. Antón continuaba, un paso a la vez, consciente de que su viaje apenas comenzaba, pero ya confiado en que su determinación lo conduciría a algo mucho mayor de lo que podría imaginar. Con el paso de los años, la presencia de Antón en el desierto dejó de ser un secreto. Su búsqueda de Dios, tan radical y profunda, comenzó a atraer curiosos y devotos. La noticia de su renuncia al mundo y de las pruebas que enfrentaba con valentía y serenidad se esparció como una brisa que llevaba esperanza en tiempos difíciles. Personas de diversas partes de Egipto, motivadas por historias de su sabiduría y santidad, comenzaron a peregrinar hasta el desierto para verlo,
buscar consejos y aprender de su ejemplo. Al principio, Antón dudó en atender a las personas. Temía que la interacción constante pudiera desviarlo de su búsqueda interior. Sin embargo, al observar la sed espiritual que las multitudes traían, decidió recibirlas con paciencia y amor. No se consideraba digno de ser maestro de nadie, pero entendía que su experiencia podía iluminar el camino de otros. Y así, sin pretensión, Antón se convirtió en un guía espiritual. Las primeras visitas ocurrieron en un día de cielo despejado y viento fuerte. Un pequeño grupo de hombres y mujeres llegó a la entrada de su cueva, con ojos cansados, pero llenos de expectativa. Habían viajado días por el desierto, soportando el hambre y el calor abrasador, solo para escuchar una palabra de sabiduría. Antón, que hasta entonces vivía en soledad, sintió una mezcla de sorpresa y compasión. Salió de la cueva con pasos firmes pero humildes y los recibió con una sonrisa serena, mientras el sonido del viento susurraba a su alrededor. «¿Por qué vinieron hasta aquí?», preguntó con suavidad. Una de las mujeres, con lágrimas en los ojos, respondió: «Queremos aprender a encontrar la paz que usted ha encontrado». Aquellas palabras tocaron profundamente el corazón de Antón. Se dio cuenta de que su viaje no era solo para él, sino también para aquellos que buscaban a Dios con sinceridad. Así, comenzó a compartir su sabiduría. Sus palabras eran pocas, pero cargadas de significado. Sentados alrededor de una fogata improvisada, los visitantes escuchaban con atención. «La paz que buscan no está en el mundo», dijo una noche, «está en el silencio del corazón, donde Dios habita. Pero para escucharlo, primero hay que silenciar el ruido de nuestras propias voluntades». Sus palabras resonaron como melodía en sus corazones, trayendo consuelo y desafío al mismo tiempo. Antón no solo hablaba, vivía lo que enseñaba. Su humildad era evidente en cada gesto. Compartía con los visitantes la poca comida que tenía, ofrecía su agua con alegría y cuidaba de aquellos que llegaban debilitados por el viaje. En uno de esos días, un hombre anciano, exhausto y deshidratado, cayó a la entrada de la cueva. Antón inmediatamente lo ayudó, lavando su rostro con agua fresca y ofreciéndole raíces para que recuperara fuerzas. La escena quedó grabada en la mente de quienes estaban presentes, pues allí veían a un hombre que no solo hablaba de amor, sino que lo encarnaba. Poco a poco, su cueva se convirtió en un lugar de peregrinación constante. Jóvenes deseosos de abandonar el mundo y seguir una vida ascética pedían convertirse en sus discípulos. Aunque Antón aceptaba a algunos, era riguroso en su orientación. «No vengan al desierto buscando gloria o reconocimiento», decía. «Vengan solos si están dispuestos a perderlo todo para ganar aquello que el mundo no puede ofrecer». La convivencia con sus discípulos estaba marcada por el silencio, el trabajo arduo y la oración constante. Antón les enseñaba a cultivar la tierra en pequeñas áreas cercanas a la cueva, donde plantaban hierbas y cuidaban de ovejas. El canto de los pájaros al amanecer y el ritmo de las oraciones diarias creaban una armonía que tocaba incluso a los más endurecidos. Para aquellos que se quejaban del esfuerzo físico, Antón respondía con una leve sonrisa: «Nuestras manos trabajan para alimentar el cuerpo, mientras que nuestra alma trabaja para acercarse a Dios». Pero la vida comunitaria también trajo desafíos. Un día, un joven discípulo, desanimado por la austeridad de la vida en el desierto, comenzó a murmurar entre los demás, diciendo que Antón exigía más de lo que era posible soportar. Al enterarse de esto, Antón no lo reprendió con dureza, sino que lo llamó a una conversación. Se sentaron a la sombra de una higuera mientras el viento movía suavemente las ramas. «Hijo mío», dijo, «nadie está obligado a permanecer aquí.
El desierto no es una prisión, sino un lugar de libertad. Si tu corazón anhela otra cosa, sigue tu camino. Pero si decides quedarte, recuerda que las dificultades son el fuego que purifica el oro. Estas palabras tocaron profundamente al joven. Decidió quedarse y, con el tiempo, se convirtió en uno de los discípulos más dedicados de Antón. Este episodio reveló la sabiduría del santo en el trato con las debilidades humanas, siempre con paciencia y amor. A medida que los días se convertían en años, Antón se convirtió en una figura de esperanza para aquellos que venían al desierto. Enseñaba que la verdadera fortaleza no estaba en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de enfrentarlas con fe. Los años de dedicación espiritual en el desierto moldearon a Antón en un hombre de fe inquebrantable. Su corazón estaba lleno de paz, pero su vida estaba lejos de ser exenta de desafíos. La soledad no solo reveló los secretos de su alma, sino que también se convirtió en el escenario de batallas invisibles. Sin embargo, había un enemigo que no se contentaba con actuar en las sombras. En una noche memorable, Antón enfrentó algo que trascendía lo invisible, una manifestación concreta del mal que pondría a prueba su confianza en Dios. Era una noche como pocas en el desierto. El cielo estaba cubierto por nubes oscuras que ocultaban las estrellas, y el aire parecía más pesado de lo habitual. El silencio, que normalmente era un refugio para Antón, en ese momento se volvía opresivo. Dentro de su cueva, iluminada solo por la llama titilante de una pequeña lámpara de aceite, Antón se arrodillaba en oración. El suave sonido del aceite burbujeando en la mecha era su único compañero mientras murmuraba salmos con devoción. De repente, el silencio fue roto por un ruido extraño. Inicialmente, parecía el aullido distante del viento. Sin embargo, el sonido creció en intensidad, asumiendo tonos casi humanos, como gritos de dolor y rabia. Antón permaneció inmóvil, su corazón acelerándose mientras sus labios continuaban murmurando oraciones. Un escalofrío recorrió su espalda, pero se negó a ceder al miedo. Entonces, algo extraordinario sucedió. La llama de la lámpara se extinguió repentinamente, sumergiendo la cueva en una oscuridad total. El aire se volvió helado, como si toda la vida hubiera sido succionada de ese espacio. Fue en ese momento que Antón sintió una presencia. No era solo una sensación de alguien cercano, sino una fuerza abrumadora que parecía llenar la cueva. Abrió los ojos y lo que vio le hizo contener la respiración. Ante él, sombras comenzaron a tomar formas grotescas. Criaturas que desafiaban la comprensión surgieron de las tinieblas, con ojos ardientes como carbones al rojo. Sus formas cambiaban constantemente. A veces parecían animales salvajes, a veces seres humanos deformados. Sus palabras, pronunciadas con fe inquebrantable, resonaron por la cueva, rompiendo momentáneamente el dominio del mal. Las criaturas retrocedieron, pero no desaparecieron. Comenzaron a girar alrededor de Antón, emitiendo gritos ensordecedores que parecían atravesar su mente como cuchillas. Sintió como si estuviera siendo arrastrado hacia un torbellino de desesperación, pero se aferró a la oración como a un ancla. Repitió las palabras de Cristo en la cruz: «En tus manos entrego mi espíritu». De repente, un brillo intenso llenó la caverna. La luz era tan fuerte que las sombras se disiparon inmediatamente, como niebla al amanecer. Una calma profunda se apoderó del ambiente y el calor volvió al aire. Antón cayó de rodillas, sus fuerzas casi agotadas, pero su corazón estaba en paz. Sabía que había vencido otra batalla, no por su fuerza, sino por la gracia de Dios que nunca lo abandonaba. A la mañana siguiente, al salir de la caverna, Antón miró al cielo, ahora claro y sin nubes. Los rayos del sol tocaron su rostro y sintió una renovación interior.
Sabía que las fuerzas del mal seguirían intentando desviarlo de su propósito, pero también sabía que estaba preparado. La experiencia de la noche anterior no solo reforzó su fe, sino que también confirmó su misión: mostrar al mundo que, incluso ante el mal más terrible, la luz siempre triunfa sobre las tinieblas. Las historias de esa noche comenzaron a difundirse entre sus discípulos, quienes se maravillaban con el coraje y la serenidad de Antón ante fuerzas tan aterradoras. Muchos acudían a él buscando protección y orientación, y Antón los recibía con palabras de consuelo. El enemigo puede rugir como un león, decía, pero recuerden, no es el verdadero león. El verdadero es aquel que nos guía y nos sostiene. Este episodio se convirtió en un hito en la vida de Antón y en el corazón de sus seguidores. No solo mostró su propia fortaleza espiritual, sino que también reveló que cualquier persona, por simple o frágil que sea, puede resistir al mal si está firmemente anclada en la fe. En el silencio del desierto, donde lo visible y lo invisible se encuentran, Antón continuaba su misión, transformando el miedo en confianza y las tinieblas en luz. Antón nunca buscó reconocimiento. Su viaje en el desierto era una entrega personal, un acto de amor y devoción que no imaginaba que superaría los límites de su soledad. Pero, sin que él lo supiera, las historias de su vida comenzaron a resonar mucho más allá de las dunas que lo rodeaban. Aquellos que habían visitado su caverna y atestiguado su sabiduría y fuerza espiritual, se convirtieron en mensajeros involuntarios, llevando al mundo relatos de su santidad. Antón se hizo conocido como el hombre que enfrentaba demonios y conquistaba la paz en un lugar donde solo existían desolación y peligros. Un día, mientras cuidaba su pequeña huerta a la sombra de una roca, Antón escuchó voces a lo lejos. Se levantó, limpiándose la tierra de las manos, y vio a una multitud avanzando por el desierto. Eran hombres, mujeres e incluso niños, todos en busca de orientación. Muchos traían enfermos, otros cargaban ofrendas simples como pan o frutas secas, como forma de agradecimiento por algo que ni siquiera habían recibido. El santo permaneció parado por un instante, observando aquel mar de rostros cansados, pero esperanzados. Una ola de compasión lo invadió. Antón los recibió con calma, pero sin dejar traslucir la inquietud que empezaba a crecer en su corazón. Sabía que el desierto no era un lugar de multitudes y que su misión de aislamiento estaba en peligro de ser comprometida. Aún así, no podía ignorar a los necesitados que se presentaban ante él. Habló con cada uno, oró por los enfermos y ofreció palabras de consuelo a los afligidos. Su voz, a pesar de ser baja, era firme y cargada de una paz que parecía contagiar a todos. Muchos salieron de allí renovados, mientras que otros decidieron permanecer en los alrededores esperando más enseñanzas. Con el paso de los días, las visitas se hicieron más frecuentes. Ya no era un grupo ocasional que surgía en el horizonte, sino un flujo constante de personas que formaban pequeñas aldeas improvisadas alrededor de su caverna. Durante el día, el sonido de risas infantiles se mezclaba con el murmullo de las oraciones. Por la noche, las fogatas iluminaban el desierto como estrellas esparcidas por la tierra. Aunque la visión de estas escenas era hermosa, Antón se sentía inquieto. Temía que su búsqueda de Dios se viera ahogada por la distracción de las multitudes. Un día, al amanecer, cuando el cielo aún estaba teñido con suaves tonos de rosa y naranja, Antón tomó una decisión. Después de una noche de intensa oración, llamó a sus discípulos más cercanos y explicó su preocupación. «El desierto es un lugar de silencio», dijo con voz serena, «pero ahora se ha convertido en un lugar de ruido. No puedo encontrar la paz que busco mientras haya tantos ojos puestos en mí». Sus discípulos escucharon con respeto, pero muchos se mostraron consternados. «¿Qué será de nosotros sin usted?»,
preguntaron, pero Antón, con una leve sonrisa, respondió: «No me necesitan, necesitan a Dios. Él está en todas partes, y si escuchan con atención, encontrarán su voz, incluso en el más profundo silencio». Esa misma mañana, antes de que llegaran los primeros visitantes, Antón partió. Caminó con pasos decididos, pero no sin dolor. El lugar era aún más remoto, rodeado de acantilados que proyectaban sombras profundas. El sonido del viento resonaba por las paredes de piedra, creando una melodía grave y melancólica. Allí, en medio de la nada, Antón encontró lo que buscaba: el silencio. Entró en la caverna y se arrodilló de inmediato, agradeciendo por la nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Los días que siguieron trajeron la tranquilidad que Antón tanto deseaba. Retomó su rutina de oración, meditación y trabajo físico. La huerta que cultivaba lentamente comenzó a florecer, y el desierto, a pesar de su aridez, parecía nuevamente un santuario. El sonido del arroyo cercano y el canto de los pájaros al amanecer eran recordatorios constantes de que, incluso en la soledad, nunca estaba verdaderamente solo. Sin embargo, Antón no se olvidaba de aquellos que había dejado atrás. Oraba diariamente por quienes acudían a él en busca de consuelo y sanación, pidiendo a Dios que los amparara en sus luchas. Y aunque se había distanciado físicamente, su fama seguía creciendo. Las historias de su vida en el desierto eran contadas en aldeas lejanas, en iglesias e incluso en las grandes ciudades. Se convirtió en un símbolo de fuerza espiritual, un ejemplo de alguien que había abandonado todo para buscar lo esencial. Los años siguientes estuvieron marcados por ese delicado equilibrio: el aislamiento que Antón buscaba y la necesidad constante del mundo de su presencia. Rechazaba volver a la multitud, pero ocasionalmente recibía discípulos que lo encontraban en su nuevo refugio. Para ellos ofrecía el mismo consejo de siempre: busquen a Dios en todo, pero no olviden que se le encuentra, sobre todo, en el silencio de un corazón humilde. Así, aún en su retiro, Antón seguía impactando vidas. Descubrió que no necesitaba estar en medio de las multitudes para guiar almas. Su vida, vivida con simplicidad y fe, era suficiente para inspirar a los demás a buscar lo que realmente importaba. Y en el silencio del desierto encontraba su mayor recompensa: la paz que solo puede ser alcanzada por aquellos que se entregan completamente a la voluntad divina. Antón había pasado décadas en el desierto, moldeado por batallas espirituales y transformado en un hombre de profunda fe y coraje inquebrantable. Sin embargo, mientras dedicaba su vida al silencio y la oración, el mundo más allá de las dunas enfrentaba tormentas de otra naturaleza. La Iglesia estaba en crisis, atacada no solo por las persecuciones romanas, sino también por la diseminación de herejías que amenazaban la pureza del Evangelio. Una de esas herejías, el arianismo, ganaba fuerza y causaba división entre los fieles. Muchos se preguntaban: ¿dónde estaba Dios en medio de tanto caos? Fue en este contexto turbulento que la fama de Antón alcanzó las grandes ciudades. Era conocido como el Santo del Desierto, un hombre cuya vida era un testimonio vivo de la presencia divina. Su influencia espiritual era tan fuerte que incluso aquellos que nunca lo habían visto personalmente hablaban de él como alguien que caminaba cerca de Dios. Cuando obispos y líderes cristianos se enteraron de que las multitudes estaban siendo desviadas por la predicación ariana, decidieron que Antón debía ser llamado para intervenir. La noticia llegó a Antón a través de uno de sus discípulos, quien lo encontró trabajando en silencio cerca de su cueva. «Ellos piden tu ayuda», dijo el discípulo con un tono de urgencia. «Los fieles están siendo confundidos y tu presencia podría fortalecer a la iglesia». Caminaba por el desierto con pasos firmes, como un hombre que sabía que estaba siendo guiado por un propósito mayor.
Cuando llegó a la ciudad, los habitantes se sorprendieron al ver a aquel anciano, vestido con ropas simples y con el rostro marcado por los años de austeridad. Sin embargo, sus ojos brillaban con una serenidad que parecía desconcertar incluso a los más escépticos. Antón no necesitó decir una palabra. Su presencia era suficiente para atraer a una multitud. En el centro de la ciudad se eligió una gran plaza para que hablara. Era un día caluroso y el aire estaba cargado de tensión. De un lado, los seguidores de Arrio, que negaban la divinidad de Cristo, proclamaban su doctrina con fervor. Del otro, los cristianos fieles al Evangelio esperaban ansiosos la llegada de Antón. Cuando finalmente subió al lugar donde hablaría, un silencio se apoderó de la multitud. Incluso aquellos que discrepaban de él se sintieron curiosos por escuchar lo que aquel hombre simple tenía que decir. Antón comenzó a hablar con una voz calmada, pero llena de autoridad. No usó argumentos complicados ni discursos largos. Sus palabras eran directas, cargadas de fe y de una verdad que provenía de la experiencia vivida. Cristo es el Hijo de Dios, dijo, no solo en palabras, sino en esencia. Él es quien nos dio la vida y a través de Él encontramos la salvación. No dejen que el engaño los aleje de lo que es eterno. Sus palabras resonaron como truenos en el corazón de la multitud. Los defensores del arianismo intentaron interrumpirlo, cuestionando su falta de formación teológica. ¿Qué autoridad tienes para hablar de estas cosas?, preguntaron. Pero Antón, sin inmutarse, respondió: mi autoridad proviene de lo que vivo, no de lo que leo, y mi vida es un testimonio del poder de Cristo. Esta respuesta desarmó a los opositores y fortaleció la fe de quienes lo escuchaban. Durante su permanencia en Alejandría, Antón no solo predicó, sino que también dedicó tiempo a visitar a los cristianos perseguidos. Entró en prisiones, oró por los que estaban encadenados y los animó a mantenerse firmes en la fe. Para muchos, su presencia era como un bálsamo en medio del dolor. También confrontó directamente a los líderes arianos, hablando con valentía y sin miedo a las consecuencias. Una noche, mientras descansaba en casa de un cristiano que lo había acogido, Antón fue despertado por una visión. Vio a la iglesia como un barco en medio de una tormenta, balanceándose violentamente, pero manteniéndose firme. Entendió que, aunque el momento era difícil, la verdad prevalecería. Al compartir esta visión con sus anfitriones, los animó a no rendirse, pues Dios estaba con ellos en cada paso. Cuando su misión en Alejandría llegó a su fin, Antón regresó al desierto. Dejó atrás una iglesia más unida y fortalecida, pero también llevó consigo el peso de las almas que encontró. En el silencio del desierto, oraba por cada uno, especialmente por aquellos que habían perdido la vida a causa de su fe. Sabía que su papel en la historia era pequeño, pero indispensable, y mientras los vientos del desierto soplaban alrededor de su cueva, agradecía por la oportunidad de haber defendido la fe, no con armas o violencia, sino con la fuerza de una vida totalmente entregada a Dios. El paso de Antón por Alejandría no fue solo un momento de confrontación con el mal visible, sino también un testimonio de cómo la simplicidad y la verdad pueden prevalecer sobre la mentira y la confusión. Mostró que incluso en tiempos de crisis, la fe puede ser un ancla firme para quienes están dispuestos a confiar. Y así, el santo del desierto se convirtió no solo en un ejemplo de santidad, sino también en un defensor incansable de la verdad. Después de los intensos años de combate espiritual, de liderazgo en la fe y de defensa de la verdad cristiana, Antón comenzó a experimentar una fase distinta en su vida. Su aislamiento en el desierto profundizaba su conexión no solo con Dios, sino también con el mundo que lo rodeaba.
Las vastas dunas, las formaciones rocosas y hasta los animales salvajes pasaron a ser más que un paisaje inhóspito. Se convirtieron en parte de su existencia espiritual. Veía en cada detalle de la creación un reflejo de la presencia divina, como si el propio Creador hubiera dejado señales para quienes tuvieran ojos para ver. Cierto día, mientras Antón caminaba bajo el cielo límpido y abrasador del mediodía, ocurrió un evento singular. Un pequeño grupo de gacelas, normalmente esquivas y cautelosas, se acercó a él. Sus grandes ojos oscuros lo observaban sin miedo, como si reconocieran en él algo que trascendía lo humano. Antón se detuvo y guardó silencio, respetando la presencia de esos seres. Extendió la mano y una de las gacelas, con movimientos titubeantes, tocó levemente sus dedos. La suavidad de ese momento lo llenó de una alegría que no podía expresarse en palabras. Entendió que, al armonizarse con Dios, también se armonizaba con toda la creación. Sin embargo, no todos los encuentros con la naturaleza eran tan pacíficos. Una vez, mientras dormía en su cueva durante una noche de fuerte viento, Antón fue despertado por un sonido amenazador. Un león del desierto, con su pelaje dorado reflejando la luz de la luna que entraba por la abertura de la cueva, se había acercado en busca de refugio. El animal gruñía bajo, pero no avanzaba. Por un momento, Antón sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que su fuerza física era insignificante frente a tal criatura. Sin embargo, en lugar de expulsar al león o intentar protegerse, Antón se arrodilló y comenzó a orar. La atmósfera dentro de la cueva cambió. El león, que antes parecía feroz, se sentó y observó a Antón. Era como si el animal sintiera la paz que emanaba de aquel hombre. Esa noche, el león permaneció en silencio al fondo de la cueva y al amanecer desapareció tan silenciosamente como había llegado. Este evento reforzó en Antón la certeza de que Dios estaba presente incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad. Con el paso del tiempo, los discípulos de Antón comenzaron a notar algo extraordinario. Animales que antes eran temidos por su agresividad, ahora parecían atraídos por el santo. Cierta mañana, mientras trabajaban en la pequeña huerta comunitaria, un grupo de pájaros se posó alrededor de Antón. Cantaban melodías armoniosas mientras él repartía migajas de pan. Para los discípulos era como si incluso las criaturas más simples reconocieran la santidad de Antón. Además, Antón también comenzó a enseñar a sus discípulos a respetar y cuidar de la naturaleza. Les instruía para no destruir más de lo necesario para sobrevivir y a tratar a los animales con compasión. La creación es un regalo, decía. Si aprendemos a cuidar de ella, nos retribuirá con generosidad. Estas enseñanzas eran revolucionarias para la época y demostraban su profunda percepción de la interdependencia entre el hombre y el mundo que lo rodeaba. En otro día memorable, un campesino llegó al desierto en busca de ayuda. Estaba desesperado, ya que su rebaño de cabras había sido atacado por lobos y solo quedaban 2 animales. Pidió a Antón que orara para que Dios protegiera lo que quedaba de su sustento. Antón, movido por la compasión, aceptó. Tras la oración, pidió al hombre que llevara los 2 animales a pastar en los alrededores de su cueva, donde prometió vigilarlos. Días después, mientras Antón estaba en oración, los lobos volvieron. Sin embargo, en lugar de atacar a las cabras, se quedaron a una distancia segura, observando. Antón caminó hacia ellos y, con un gesto de su mano, los alejó. Era como si una barrera invisible protegiera a los animales. El campesino, al ver esto, cayó de rodillas, agradeciendo a Dios y testificando que la bondad de Antón se extendía incluso a las criaturas salvajes.
Este episodio se volvió famoso entre los discípulos y los visitantes que venían al desierto. Para muchos era una prueba de que Antón había alcanzado una unión tan profunda con Dios que hasta los animales sentían su presencia como una extensión del amor divino. Para otros era un recordatorio de que el respeto por la creación no era solo un acto moral, sino una forma de honrar al Creador. Antón, sin embargo, nunca consideró estos eventos como hazañas extraordinarias. Los veía como simples manifestaciones de la paz que nace de un corazón reconciliado con Dios. Su vida en el desierto, rodeada de criaturas salvajes y marcada por encuentros inesperados, se convirtió en un testimonio vivo de que la verdadera armonía solo puede alcanzarse cuando el hombre coloca a Dios en el centro de su existencia. A medida que pasaban los años, Antón continuaba viviendo en comunión con la creación, siempre atento a las señales de la presencia divina en cada detalle del desierto. Sus manos, antes firmes, ahora temblaban levemente. Su voz, que un día resonaba con vigor en los corazones de sus discípulos, se volvió más suave, pero no menos llena de autoridad. Continuaba viviendo en el desierto, dedicado a la oración y al cuidado de los pocos discípulos que permanecían con él, pero algo en su espíritu indicaba que un momento especial estaba por venir. Cierta noche, mientras oraba en silencio en la entrada de su cueva, el desierto parecía más sereno que nunca. El viento había cesado y el cielo estaba cubierto de estrellas tan brillantes que parecían tocar la tierra. Antón levantó los ojos hacia el firmamento y sintió una paz indescriptible. Fue entonces cuando una luz diferente, más intensa y viva que cualquier estrella, apareció en el horizonte. Era una luz que no lastimaba los ojos, sino que penetraba profundamente en su corazón. Cerró los ojos y, en un instante, fue tomado por una visión. En la visión, Antón vio un camino estrecho, bordeado de flores que parecían brillar como oro. Al final de ese camino había una gran puerta abierta, de la cual emanaba una luz que irradiaba calor y amor. Desde el interior escuchó cantos que sonaban como voces humanas y angelicales unidas. Antón sabía que lo que estaba viendo era algo más allá de este mundo. Sintió que su alma se elevaba, como si fuera arrastrada hacia aquel lugar, pero algo lo mantenía allí, en la tierra, por un tiempo más. Cuando la visión terminó, Antón permaneció inmóvil. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de una alegría tan profunda que apenas podía contenerlas. Al amanecer, sus discípulos lo encontraron en oración, con los ojos fijos en el horizonte. Uno de ellos, al darse cuenta de que algo extraordinario había ocurrido, se acercó y preguntó: «¿Qué viste, maestro?». Antón sonrió levemente y respondió: «Vi aquello por lo que hemos trabajado, vi el lugar preparado para los que perseveran». A partir de ese día, Antón comenzó a preparar a sus discípulos con más intensidad. Sabía que su tiempo se estaba acabando y quería dejarles todo lo que pudiera. Los reunía alrededor de una fogata al atardecer y su voz, aunque debilitada, estaba llena de convicción. «No teman las dificultades», decía él. «Cada prueba es una escalera que nos acerca al verdadero destino. Es como volver a casa después de un largo viaje». A pesar de su salud debilitada, Antón continuaba trabajando, insistía en recoger agua del arroyo cercano, incluso cuando sus discípulos se ofrecían a hacerlo. Cuando se le preguntaba, decía: «Mientras aún pueda servir, serviré». Ese espíritu de humildad y entrega marcó sus últimos días y dejó una impresión indeleble en todos los que lo acompañaban. En una mañana tranquila, Antón llamó a dos de sus discípulos más cercanos para conversar. Se sentaron en silencio junto al maestro, sintiendo que ese sería un momento importante. Antón los miró a los ojos y dijo: «Mi tiempo está próximo.
cuando yo parta, no me busquen en el mundo. Mi cuerpo debe volver a la tierra, pero sepan que mi alma estará con aquel que me llamó. No dejen que mi ausencia los desanime, continúen la obra, manténganse fieles, y un día nos encontraremos de nuevo. En los días que siguieron, Antón permaneció en oración constante, hablando poco, pero siempre con serenidad. En una noche tranquila, se acostó en la entrada de su cueva, con la mirada dirigida al cielo. Sus discípulos lo rodearon en silencio, dándose cuenta de que ese era el momento de su partida. Antón cerró los ojos y con un último suspiro entregó su alma a Dios. A la mañana siguiente, cuando el sol apareció en el horizonte, sus discípulos sintieron una mezcla de dolor y esperanza. Aunque estaban tristes por la pérdida del maestro, sabían que él había alcanzado el destino que tanto buscó. Enterraron su cuerpo en un lugar desconocido, siguiendo sus instrucciones, para evitar que fuera venerado como reliquia. Pero en sus corazones sabían que Antón nunca estaría realmente ausente. Su vida era un testimonio vivo de que la fe puede superar cualquier obstáculo, y su visión final era un recordatorio de lo que les esperaba al final de la jornada. Antón dejó este mundo como vivió, en silencio, en paz y con los ojos fijos en lo eterno. Su historia continuaría inspirando a generaciones, un faro para aquellos que, como él, buscan no el confort pasajero de este mundo, sino la gloria que nunca se apaga. La muerte de Antón, el santo del desierto, fue tan impactante como su vida. En la serenidad de sus últimos momentos, parecía trascender el mundo terrenal, dejando atrás un legado espiritual que resonaría por siglos. Los días que siguieron a su partida estuvieron impregnados de silencio, pero también de un profundo sentido de continuidad. Sus discípulos, aunque devastados por la ausencia física del maestro, sentían que su espíritu aún los guiaba. Era como si Antón no solo hubiera muerto, sino que se hubiera fusionado con el desierto que tanto amaba. Después de cumplir con el deseo de Antón de enterrar su cuerpo en secreto, los discípulos regresaron al lugar donde él había pasado sus últimos años. La cueva, ahora vacía, parecía extrañamente viva. El olor de la tierra, el sonido del viento que entraba por las rendijas y el calor que penetraba la piedra durante el día parecían susurrar las palabras de Antón. Cada rincón de la cueva recordaba al santo, la piedra donde solía arrodillarse en oración, las marcas en la pared que hacía para contar los días y la pequeña jarra de barro donde almacenaba agua. Pocos días después de su muerte, algo inesperado comenzó a suceder. Personas de aldeas cercanas, sin saber de la partida de Antón, empezaron a llegar al desierto en busca de consejos. Algunos decían haber soñado con el santo, otros relataban haber sentido un llamado inexplicable para visitarlo. Cuando llegaban y eran informados de su muerte, guardaban silencio, pero no se marchaban. Muchos decidieron quedarse cerca de la cueva, sintiendo que incluso en la ausencia física, la presencia espiritual de Antón era palpable. Los discípulos estaban intrigados por estos acontecimientos. Durante una noche, mientras estaban reunidos alrededor de una fogata, uno de ellos compartió un sueño que había tenido. En él, Antón aparecía vestido con ropas sencillas, como siempre, y decía: «Mi obra no ha terminado. Ustedes continuarán, y los frutos serán mayores de lo que imaginan». Los otros discípulos escucharon en silencio, cada uno reflexionando sobre el significado de esas palabras. El impacto de Antón comenzó a expandirse como un río que encuentra nuevos caminos. El desierto, antes visto como un lugar de aislamiento y muerte, se convirtió en un símbolo de vida espiritual. La gente venía no solo para rezar, sino también para aprender de los discípulos de Antón. Compartían las lecciones que habían recibido del maestro, sus historias de perseverancia y fe,
y animaban a otros a encontrar a Dios en el silencio de sus propios corazones. Los años pasaron y la memoria de Antón no se desvaneció. Al contrario, creció y tomó formas que nadie podría haber previsto. Los relatos de su vida y muerte fueron registrados y llevados a lugares lejanos. En los monasterios que comenzaron a surgir en diferentes partes del mundo, los monjes veían en Antón un ejemplo a seguir. Lo llamaban padre del monaquismo, reconociendo que su entrega total a Dios había inaugurado una nueva forma de vivir la fe. También hubo quienes decían haber recibido gracias por su intercesión. Historias de milagros comenzaron a circular, desde curas físicas hasta conversiones inesperadas. En una aldea cercana al desierto, una mujer contó que al invocar el nombre de Antón, su hijo gravemente enfermo recuperó la salud. «Lo vi en un sueño», dijo ella, con lágrimas en los ojos. «Él tocó la frente de mi hijo y dijo, confía en Dios. Cuando desperté, mi hijo estaba respirando normalmente». Sin embargo, el mayor milagro de Antón no estaba en eventos extraordinarios, sino en el impacto duradero de su vida sencilla. Él mostró que la verdadera santidad no depende de grandes hazañas o riquezas, sino de una entrega total y sincera a Dios. Enseñó que incluso en medio de las pruebas es posible encontrar paz y alegría cuando el corazón está alineado con la voluntad divina. A lo largo de los siglos, la figura de Antón continuó inspirando a hombres y mujeres en su búsqueda de sentido y propósito. Se convirtió en un faro para aquellos que enfrentan desafíos espirituales, un ejemplo de perseverancia y fe en un mundo lleno de incertidumbres. Su historia, rica en humildad y coraje, es un recordatorio de que, aunque la vida en la tierra sea pasajera, los frutos de una vida vivida para Dios son eternos. La cueva donde vivió se convirtió en un lugar de peregrinación, un santuario para aquellos que desean seguir sus pasos, aunque sea simbólicamente. Y aunque Antón dejó este mundo hace muchos siglos, su espíritu sigue vivo en las vidas de todos aquellos que, inspirados por su ejemplo, eligen el camino del amor, la fe y la entrega. Así, la muerte de Antón no fue un final, sino un nuevo comienzo, un inicio de una obra que él jamás imaginó, pero que nació de su profunda humildad y confianza inquebrantable en Dios. Él permanece, no solo como el santo del desierto, sino como un amigo e intercesor para todos los que lo invocan en sus momentos de necesidad. Su legado es un testimonio de que incluso en la simplicidad hay grandeza, y que la vida vivida para Dios nunca es en vano.